Ya con nosotros su programa, proclamando lo que ya Dios ha establecido. Su gloria llena la tierra, su gloria llena mi vida. El poderoso guerrero se ha levantado con gran poder. Su presencia inunda los cielos. Abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 9, versos 23 y 24. Las Sagradas Escrituras lecturamos en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la dirección del Espíritu Santo. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, que hago juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y a su nombre. Alabado Dios. Hermano, no sé, pero se siente una presencia tremenda en esta mañana. No sé usted, pero aquí se siente la presencia de Dios. Usted me va a decir, la hermanita llorona, a mí no me da vergüenza que me vean llorar, porque yo siento a Dios aquí, Él está aquí, su presencia está aquí. Amén. Así que si usted quiere hacerlo, yo lloro de la misericordia que Dios tiene para con nosotros, de todas las cosas que hace en nuestras vidas. Por eso lloro, y agradecida porque Él me hace conocerlo cada día. Amén. Alabado Dios. El tema en esta mañana se titula El corazón de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado hablar de Dios? Siempre hemos oído hablar del poder de Dios, las cosas que Dios hace. Dios es todopoderoso, y a veces nosotros lo repetimos: Dios es poderoso, Dios hace esto. Hemos oído hablar de las grandezas de Dios, las cosas grandes que Él hace, que para Él no hay nada imposible, dice su palabra. También vemos de la autoridad de Dios, que cuando Él da una orden se cumple. Ese es Dios. ¿Y cuántas veces nos sentimos alejados de esa majestuosidad? Nos sentimos alejados de Él, que no somos dignos de estar delante de Él. A veces nos retiramos de la iglesia porque decimos que somos pecadores, que no podemos cambiar, y nos alejamos y nos vamos ante tanta grandeza que nosotros podemos ver. Pero no nos hemos preguntado, hermanos, o nos hemos sentado a preguntar cuáles son los sentimientos de Dios. ¿Qué Dios le agrada? ¿Qué Dios no le agrada? Hemos tratado de imaginar cuánto nos ama. Nos hemos sentado a preguntar eso. ¿Cuánto Dios nos ama, hermanos? Dice la Biblia, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no solo nos ama a nosotros, nos ama a todo el mundo, porque para eso vino a morir Cristo en la cruz. Es para salvarnos, hermanos, salvar a la humanidad, pero lamentablemente no todos quieren esto. O les da vergüenza llevar una Biblia y decir que voy a la iglesia. Nos avergonzamos de eso, porque no queremos que se enteren que somos cristianos. O a veces nos preguntamos que a Él le duele el pecado. ¿No hemos hecho esa pregunta? De que a Él le duele el pecado, y cuando somos rebelión, estamos en rebelión con Él. En rebeldía, porque queremos hacer lo que a nosotros nos viene en gana. Nos hemos preguntado eso. Si lo que estamos haciendo a Él le agrada. Nos preguntamos, hermanos, como iglesia. Preguntamos otras cosas, pero no nos sentamos a meditar qué le agrada a Él.
Preguntémonos. Dice Génesis 6:6, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Acuérdense, el hombre solo era pecado en el tiempo de Noé, cuando creó al hombre. Él dice que le dolió en su corazón, dice la Biblia. O a veces nos hemos preguntado si a Él le agradan las decisiones que nosotros tomamos. ¿Usted se ha preguntado si las decisiones que ustedes están tomando le agradan a Él? A veces ni tomamos en cuenta lo que a Él le agrada. Génesis 6:8 dice que hubo un hombre en ese tiempo que halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Quién era él? Un hombre que dice que todas las mañanas salía a hacer un sacrificio elevable a Dios. Lo que estaba diciendo mi hermano mientras dirigía, el hermano Elías, eso debemos aprender, que a nosotros no nos tienen que sacar y a su nombre, no, nosotros de agradecimiento, hermanos, de agradecimiento, de que Dios cuántas cosas hace. Debemos estar sentados ahí, desde que entramos a su casa, es adorar ese nombre maravilloso. Amén. Lucas 15:7 dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada cuando tomamos buenas decisiones. Es más, le agrada cuando lo tomamos 50 veces. Cuando en nuestros planes Él es primero. Todo lo que hacemos, hermano, Él es el primero. En mi hogar, Él debe estar primero. En mi trabajo, yo tengo que testificarle a mis compañeros que yo soy hija del Rey soberano. Y a su nombre. Pues en esta mañana seremos desafiados. Hermano, no es de venir y sentarnos en la iglesia. No es de venir, Galito, voy a la iglesia y me siento, canto y pasa. Usted tiene que vivir, disfrutar a Dios. Amén. En su casa, en su trabajo, honrarlo a Él. Eso, ya su voluntad no debe estar en usted. Ya su voluntad no debe estar porque usted tiene que darse toda para Él. Amén. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, es lo que dice su palabra. Vamos a ver 4 sentimientos que yo he marcado aquí. Nosotros preparamos mensajes con mi esposo, los dos lo aceptan. Siempre trabajamos los dos. Gracias a Dios nos ha permitido ser parte del reino, trabajar para Él. Nosotros siempre decimos con mi esposo, somos esclavos de Cristo. Aquí no hay título. En Dios somos esclavos. Trabajamos para Jesús porque somos esclavos de Jesús. Aquí no hay mérito para nadie. El que se lleva la gloria es Cristo Jesús. Que haremos proezas, que haremos grandes cosas con el Espíritu Santo, pero siempre llevando la mirada del hombre a Cristo. Ese debe ser el objetivo. Juan lo hizo, Juan el Bautista. Cuando nosotros estudiamos lo de Juan el Bautista, hermano, Juan el Bautista, él estaba seguro que él fue llamado para preparar el camino a Jesús. Y él no se alababa, no se engrandeció. Nosotros somos llamados a preparar el camino para el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo. Y eso tenemos que hacer. Aquí no es que Rebeca, ni Gabriel, ni Elías, ni el hermano Bolívar, nadie. Todo un solo equipo para adorar al Rey. Alabado sea su nombre. El primer sentimiento que voy a compartir con ustedes es la compasión que tiene Dios. Dios tiene compasión de cada uno de nosotros. A Él le duele todo lo que le pasa.
pasa a usted? Él está pendiente de cada una de las cosas que nosotros pasamos, que nos las permite pasar por algo y para algo. Amén. Que eso debemos estar seguros, que a veces pasamos las cosas para algo, porque Dios nos quiere llevar a otro nivel o nos quiere enseñar algo. Amén. Que ahí vamos subiendo las gradas de la fe. Para eso son las pruebas y la vicisitud y todo lo que pasamos. Y para algo es para llevarnos a Él. Todas las cosas que pasamos, hermanos, es para llevarnos a Dios. Es tener una relación con Él y conocerlo más cada día. Y a su nombre. Gloria. Nosotros vemos tanta pobreza en este mundo. Hay mucho sufrimiento humano, que a veces nos es fácil pasar por alto la lucha y el dolor de los demás, especialmente cuando no los conocemos. Es fácil escuchar las noticias. Uy, qué dolor de esa hermana, ese padre, cómo está sufriendo, pero no lo sentimos, lo vemos, está de lejos. Otras veces no hacemos caso a los problemas de los demás porque presumimos que están recibiendo lo que merecen. No somos buenos para juzgarlo, ¿verdad? Ay, no, está pasando eso, como le pasó a Job. Enseguida los amigos, no, le pidieron a Dios dirección, los amigos, y lo acusaron. ¿Qué habrás hecho, Job? Por todas las calamidades que te vino, ¿qué hiciste? Es lo primero que nosotros decimos, ¿sí o no? Por el pecado. Uy, hicieron eso por el pecado, está mal delante de Dios. No es así. Debemos de quedarnos queridos cuando veamos al hermano pasar por cosas. Amén. Antes de hablar, vayamos de rodillas, pedirle, Señor, que tenga misericordia y lo ayude a pasar esa prueba. Pero no lo hacemos. Los criminales, los adictos a las drogas, a menudo no es sino hasta que enfrentamos nosotros las tragedias, ¿no, verdad? Cuando nosotros pasamos por problemas, vicisitudes y pasamos por cosas, allí nosotros vamos a entender a los demás. Amén. Es cuando Dios nos hace pasar a nosotros. Si nosotros pasamos un momento de necesidad, es porque Dios nos quiere hacer entender a nosotros que hay otro que está pasando lo mismo. Y cuando nosotros tengamos, hay que ayudar. Alabado sea su nombre. Dios tiene compasión de todas las personas, siempre. Desde que yo he visto esta palabra de Dios, desde que la he leído, yo me he dado cuenta que Dios siempre ha tenido misericordia del hombre. Desde que lo creó, desde que lo hizo, su misericordia ha estado ahí. Así le haya fallado el hombre, pero ahí está. Esa es la compasión de Dios. Lo refleja cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿no? Jesús es Dios, pero aquí estaba en la tierra 100% hombre. Dice que en Marcos 1, 40 y 44, dice que a él vino un leproso, le rogó, se hincó de rodillas y le dijo, si quieres, no le dijo sáname, si quieres, Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo toca y le dijo, yo quiero, se limpió. Y así que él hubo hablado, al instante, dice la palabra de Dios, que la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Imagínense, hermano, un leproso no solo estaba excluido, separado, porque el leproso era separado de su casa, alejado de su familia, alejado de sus amigos, de sus familiares, de la sociedad. Imagínense, y tras eso enfermo. Pero Dios, en su infinita misericordia, no le importó a Jesús la condición, la enfermedad de ese hombre, y lo toca, porque cuando alguien tocaba al leproso se contaminaba, se volvía leproso. Jesús no le importó, tocó. Yo quiero sanarte, le dijo, lo sanó. Él nos ama a pesar de lo que hagamos. Nunca nos alejemos de Él, hermanos, porque siempre su misericordia estará ahí. Siempre nosotros apelando a esa misericordia. Siempre. Alabado sea su nombre.
Él dice que sanó al leproso e hizo un acto de compasión. Él hizo mucho más porque él predicaba eso. Debemos tener compasión por los demás y no pensar que porque están pasando por algún problema o enfermedad es por causa del pecado o están recibiendo su merecido. No podemos pensar así. Nosotros no somos quienes para señalar ni juzgar a nadie. Hay veces en las que Dios permite que pasemos por ciertas cosas para que miremos con ojos de misericordia. Amén. Debemos de poner en práctica esta compasión. Pedirle a Dios que ponga compasión por otros, por esas almas que se están perdiendo, hermano. Cada día, yo digo a mi esposo, cada día está muriéndose gente y muchos están muriéndose sin Cristo. ¿Dónde va esa vida, hermano? Pidámosle a Dios que ponga compasión en nuestra vida, en nuestro corazón, porque Él dice que ama aún ese pecador que lo rechaza. Él lo ama. Alabado sea su nombre. También dice que el sentimiento de ellos entristece. Su corazón se entristece, hermano. La Biblia habla claramente que el pecado destruye vida y causa tristeza a Dios. Satanás odia la imagen de Dios. Por eso es que a toda costa, hermano, trata de destruirla. Y lo más triste, que él no lo puede hacer por sí mismo. Amén. Él no puede hacer nada menos que él se lo permita. ¿Sí sabe que él también trabaja para Dios? Él puede ser muy diablo, hermano, tampoco lo podemos subestimar. Pero él no hace nada menos que él se lo permita. Porque cuando él fue donde Dios y le dice, quítale a Job y verás que reniega de ti, Dios estaba seguro que Job no lo iba a hacer. Porque Dios conoce su corazón y conoce mi corazón. ¡Aleluya! Y a él no lo podemos engañar. Entonces, él, para destruir mi vida y dañar la imagen de Dios, yo tengo que darle su consentimiento. Yo soy la que permite y abro puertas. Amén. Adán y Eva, ellos pecaron por desobediencia. Fueron desobedientes a una orden que Dios dio. Caín y Abel, cuando la mano de Caín se ensaña contra la vida de Abel, Caín fue usado, fue influenciado, fue poseído y manipulado por quién. Porque él dejó entrar ese sentimiento de coraje, de ira, de enojo contra su hermano, porque Dios vio la ofrenda de Abel y él se resistió. No le gustó porque la ofrenda de Caín, Dios no la recibió bien, pero le agradó la ofrenda de su hermano Abel. Por eso lo llevó al campo y lo mató. Pero él dio entrar. ¿Sí me hago entender? Si me estoy dando a comprenderlo, ¿verdad? Yo permito a Satanás que me destruya, yo. Génesis 1:26 dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoré, mire, está hablando del hombre, y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Adán temía el señorío de todo. Lo perdió cuando pecó. ¿Cuándo lo recuperamos nosotros? Lo recuperamos en Cristo. Pero no para hacernos los grandes como los apóstoles ahora que hay, que se creen ya que hacen de todo, ¿no? Y hasta se burlan de Dios ahora. No, Él nos ha dado poder y autoridad sobre escorpiones y serpientes, pero es para que hagamos su voluntad. Cuando Él nos mande a hacer las cosas, no para que nosotros andemos demostrando ahí y hablando cosas que no son. Amén. Por eso es que el cristiano debe de aprender primero a conocer a Dios y dejarse dirigir por el Espíritu Santo.
Ese es el verdadero cristiano. Adán tenía el señorío. Él le puso los nombres a toditos. Por eso es que él se llaman perros, gatos y todo. Amén. Y eso Dios quiere con su iglesia. Que nos levantemos y tomemos el poder que Él nos ha dado. Nosotros no somos cualquiera, hermano, intentamos eso. Solo tenemos que aprender a conocer a Dios a través de su palabra, lo hacemos, vemos todas las cosas que Él hace. Y cuando no entendamos, vayamos de rodillas y esperemos que Él nos responda. Amén. Pero es bonito conocerlo. Yo creo que lo conozco mucho, pero es un poquito, pero qué sé yo, me vuelvo loca a saber lo que Él hace. Y hablarlo con certeza. Porque usted tiene que hablar con certeza quién es Dios. Amén. Y nos hemos dado cuenta a lo largo de la historia cómo se ha dañado nuestra juventud en los años 80, 90. Nos hemos dado cuenta cómo se están dañando en las drogas, ¿no verdad? Después vinieron las pandillas y se han ido más y más y ahorita sigue lo mismo. Pero hay algo, hermanos, que nosotros debemos aprender como padres, que nosotros en Dios podemos hacer muchas cosas. Si usted y yo nos alejamos de Dios, olvídese que sus hijos van a amar a Dios. Nosotros tenemos que conocer a Dios para enseñarle a nuestros hijos a amarlo, para que ellos sean unos hijos de Dios. Porque si yo no conozco a Dios, ¿qué les voy a enseñar a esos niños? Y déjenme decirles que un día todos los padres vamos a rendir cuentas a Dios por nuestros hijos. Todos vamos a rendir cuentas a Dios por nuestros hijos. Y yo no quiero que Dios me diga algo, hermano. A veces parezco loca, yo como diciendo, disculpe que me diga así. Yo mis hijos estoy viendo lo que hacen, lo que miran, aunque ellos se me molestan. Uy, que tú todo esto, que todo. No, yo tengo que agradar a Dios. Y tengo que corregir como dice su palabra. Porque de mí dependen esos niños. Y yo no quiero que un día el Señor me diga, mira Rebeca, tú hiciste esto, no le enseñaste esto. No quiero, hermano, no quiero. Y la otra vez no es porque le quiero alargar lo que Dios me dice, hermano. Dios, aquí hay una mujer de Dios y muchos hombres y mujeres de Dios. Dios me dijo a mí que Satanás anda atrás de mis hijos. Imagínense eso. Pero me dijo, tú tienes a tus hijos. Imagínense, porque a veces uno se pregunta, Señor, ¿estoy haciendo bien? ¿No estoy haciendo bien? ¿No verdad? Porque a veces uno dice, no, pues mis hijos ya van a criarse. ¿Cómo? Pero el Señor me dijo, me respondió aquí en la iglesia. Y el Señor me dijo, son tuyos tus hijos, no son de Él. Él pelea por tus hijos. Y Dios ama a tu familia, me dijo. Entonces yo cantaba, hermano, yo era feliz cantando allá atrás. ¿Qué hace Dios? Así es Dios, hermano. Veamos algunas de las cosas que enriquecen el corazón de Dios. El amor, hermano. ¿Cuántos países ya han legalizado el amor? El uso de las drogas, andan peleando por querer legalizar la droga. ¿Usted sabía que hay un grupo a nivel mundial, que hay una cúpula que gobierna el mundo entero, gobierna países, presidentes, y de entre ellos hay uno que tiene la esa de las drogas? Tiene un cantante exclusivo para que cante solo de las drogas. Y quieren que se legalice a nivel mundial las drogas. ¿Puede usted creer? El enemigo no sabe qué hacer. El robo, el asesinato, la violación, el maltrato a tus padres. A veces nuestros hijos, nosotros como hijos, hay que ver cómo tratamos a nuestros padres. A veces somos tan altaneros.
a Dios no le agrada eso. A los padres hay que decirle las cosas, pero con respeto. Con respeto. La hechicería, todas estas cosas y muchas más atentan contra el prójimo y contra nosotros mismos. Y hay algo que es lo peor que puede tener el ser humano, es cuando desconocemos de Dios, es cuando no conocemos quién es Él. Y es más, que lo tengamos como un extraño cuando siempre Él nos ama. Y Él espera siempre con los brazos abiertos cuando le hemos fallado. David entendió esto. Era un hombre que le falló a Dios. Él amaba a Dios. Él tenía una relación con Dios. Pero cuando él pecó, hermanos, él dice que cayó. Pero él tuvo una vez que gritó y dijo: ya basta, mis huesos se han endurecido. Y él gritó y le pidió misericordia a Dios, y Dios respondió a ese clamor. Lo perdonó. No importa lo que hayamos hecho, allá donde nos escuchan, en estas ondas de las redes sociales, estos parlantes, no importa lo que hayamos hecho, Dios siempre nos va a amar. Pero cuando nosotros dejemos el pecado, cuando lo dejemos y hagamos lo que a Él le agrada. Satanás ha endurecido el corazón del hombre para que no le resplandezca el evangelio de la gente. Por eso que usted predica, y la gente no entiende, pasa, se ríe, otro atiende, pero nada. Dureza de corazón. Hay personas que dicen: yo no mato, yo no robo, yo no hago nada malo. Pero hay otras cosas que sí dañan al prójimo, como el hablar en contra de alguien. Yo estoy asesinando a esa persona. Y yo le digo, ahora último a mi esposo, le digo: el Señor me está enseñando a cerrar mi boca, porque es malo hablar algo de alguien sin saber. Y preferirles callar y no emitir comentarios, ¿sí o no? Y nos libramos de muchas aflicciones. Alabado Dios. La desobediencia trae consecuencias, le decía de Saúl, David. Pero David se pidió perdón. Saúl no. Él no obedeció a algo que Dios le mandó. Murió. Como ya no tenía respuesta de Dios con su toma divina, se fue donde un hechicero, amén, fue desechado de Dios. Salomón, un hombre de Dios, dice la Biblia que era un hombre que era entre los más sabios después de, como decir, antes de Cristo. Era un hombre sabio, que todos venían a sus pies para escuchar la sabiduría que Dios le había dado, ¿no? Y él también pecó. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, y mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Solo en eso tenemos la salvación. La mayor tristeza que podemos causar a nuestro Dios es cuando rehusamos o negamos creer en Jesús. Esa es la mayor tristeza que le causamos al Padre. Lucas 12:8-9 dice: oh, digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. No nos dé vergüenza, hermano, llamarnos hermanito, llamarnos hijo de Dios. Como hijos de Dios nosotros tenemos que andar como hijos de Dios, practicando las cosas que a Dios le agradan. Ser esos representantes de Dios aquí en la tierra, que digan verdaderamente ese es hijo de Dios. Amén. También asombramos a Dios. Otro punto más del sentimiento de Dios. Lo asombramos. Asombramos a Dios con nuestra fe. Y cuando vemos nosotros en la Biblia, Lucas 7, del 1 al 10, se ve el caso del centurión romano
palabras. Aquel siervo va y le dice que sane al siervo que él tenía en casa. Y él le dice, di la palabra. Le dice a Jesús, di la palabra y mi siervo sanará. Eso le impresionó a Jesús. Lo asombró. Tu siervo está sano. ¿Somos nosotros dignos del amor y del cuidado de Dios, hermanos? ¿Somos dignos? Preguntémonos. Pero sin embargo ahí lo tenemos a Dios. Siempre está cuidando de nosotros. Nadie merece su amor. Pero su palabra en Juan 3:16, ¿qué dice? Un texto conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo es las personas que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos su misericordia, que siempre, Él cada día suple necesidades y vela por aquellos que confían en Él. Dígame aquí alguien que no ha visto la misericordia de Dios. Todos hemos visto su mano. Todos hemos visto que Dios siempre está en el momento preciso actuando. ¿Por qué no darle la gloria y la alabanza? ¡Aleluya! Que Él se la merece, hermanos. El amor de Dios lo vemos en que aún Él siendo amando, en que Él sigue amando a los que Él le rechaza. Dice su palabra que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿Sí se da cuenta la misericordia de Dios? Pero fuéramos nosotros, hermanos. No, el sol para nosotros y allá los malos. Pero Dios para todos hace salir el sol. Y dice, y hace llover sobre justos e injustos. Su misericordia. También asombramos a Dios con nuestra incredulidad. Porque créanlo, hermanos, que no somos súper fe nosotros. A veces dudamos. A veces no creemos cuando Dios nos dice algo, ¿sí o no? No creemos. Dice que Jesús se sorprendió, dice, de la incredulidad que hubo en Nazaret, que lo conocían a él como el carpintero, lo vieron crecer y no creyeron en él. No lo reconocieron como hijo de Dios. Se asombró Jesús. También lo asombró en la incredulidad de muchos cuando Jesús llega a un lugar. Marcos 9:24 nos habla de una historia de un padre que le pedía sanidad por su hijo. Y al decirle Jesús, ¿crees? Jesús le dice, ¿crees que puedo hacerlo? Él dudando le dice, creo. Pero más adelante dice, ayuda a mi incredulidad. Él le dijo, creo. Pero a veces nosotros decimos, creo, Señor, pero estamos dudando porque no viene la bendición. Es normal, hermano. Pero en medio de esa duda, ayúdame, Señor, ayúdame. Yo creo en ti. Que aunque no estoy viendo lo que quiero, lo que pido, pero ayúdame a mi incredulidad, que yo sé que lo vas a hacer. Amén. Sí. Ya estoy terminando. Por último, el cuarto punto de sentimiento de Dios, son muchos, pero me gustaron estos cuatro, la complacencia. Qué maravilloso es cuando complacemos a Dios, ¿no? Cuando un hijo hace todo lo posible por agradar al Padre aquí terrenal, saca buen amor, hace todo lo posible para que no hablen de su Padre, se porta bien. Amén. Así debemos ser como esos hijos del Padre. Amén. Dios se complace en la rectitud, hermanos. Cuando nosotros nos entregamos a Él y lo honramos. ¿Qué es honrar? El respeto. Usted honra a Dios, hay que respetarlo. Y tratamos de tener una relación con Él. Que a pesar de todas las cosas que pasamos, siempre de rodillas, hablar con ese ser maravilloso, ser mejores personas, que yo vea que si lo que voy a decir, lo que voy a hacer va a lastimar a mi prójimo, lo que voy a hablar va a lastimar a ese ser que está al lado mío.
Amén. O de señalar a alguien, sea lo que esté haciendo, no somos quienes. Debemos de tener mucho cuidado como cristianos, porque a ella agrada que cuando nosotros queremos ser mejores personas, a ella agrada, se complace de que su hijo está haciendo todo lo posible por agradarlo. Alabado sea su nombre. Nosotros debemos hacer esas personas buenas en Dios para hacer un buen aporte a esta sociedad, y que nuestros hijos sean en su futuro un aporte a esta sociedad. Eso debe ser nuestra preocupación como hijos de Dios y como padres aquí en la tierra, como buenos esposos, no lastimar al esposo, la esposa no faltarle al esposo. Hay mujeres que no se sujetan a sus esposos. A veces lo miran mal en la calle, le gritan al esposo en la calle o el esposo a la esposa en la calle. Una falta de respeto. Y usted no puede tolerar eso. Siempre debemos de tratar en lo mínimo ser mejores personas. Si lo que a mi esposo que le agrada, que no le gusta que le digan, o a mi esposa que no le gusta que le diga, a mis hijos, padres que le dicen bobos, tontos, brutos a sus hijos, o le ponen apodo a sus hijos, o entre ellos se ponen apodo. Una falta de respeto, hermano. Que Dios nos guarde como iglesia, como cristianos, porque tenemos que aportar algo en esta sociedad. Si la sociedad vive así, nosotros no. A su nombre la gloria. Aleluya. Hay muchos que dicen no puedo. Gloria a Dios. No puedo, hermano, yo no puedo seguir, yo no puedo avanzar. Pero Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo depende si yo me decido a ser mejor. Yo. Daniel dice que propuso en su corazón cambiar. Cuando usted propone, lo hace en Dios. No dañar al prójimo, no hablar de su prójimo, no chismear de su prójimo, no hablar de su familia, no hablar de nadie. ¿Amén? Dios se complace cuando Él ve que hacemos todo lo posible por obedecerle, y en especial aquí en la tierra nuestras autoridades. Se complace. Mire cómo está nuestro presidente, pero sin embargo hay que orar por él. Las autoridades, la injusticia que están habiendo, pero hay que orar por ellos y someterse. ¿Cuál es nuestra autoridad aquí? Nuestro pastor. Nosotros tenemos que someternos, gústennos o no nos gusten. Así nos manda el Señor. Él, esté bien o esté mal, tendrá que dar cuenta de la vida. Es Él y Dios, no usted, Él y Dios. Nosotros no somos quienes para señalar al varón de Dios ni en cualquier congregación, no somos quienes. Vemos y oramos. ¿Ven? Vemos y oramos. Él con Dios. Así es la relación de Dios. ¿Cuánto más nosotros complacemos a Dios cuando dice su palabra, cuando la aceptamos tal como es? Cuando aceptamos, cuando nosotros aceptamos lo que nos dice su palabra, tal y como está. No que a mí me parece que es así, no. Para eso hay un Espíritu Santo que nos dirige y nos enseña esta palabra. Gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que poner nuestra voluntad para aprender. Dice en las reglas de hermenéutica, en teología, le enseñan a uno que para usted entender las Sagradas Escrituras, usted tiene que tener un corazón dócil para poder aceptar su palabra. Porque no es que, ay no, es que dice la palabra, no es que los escritos nos vamos a lo antiguo, y no es que dice así, no, la versión tal, dice esto, no. La Biblia es una. Que la hayan cambiado
a lo largo de la historia hayan cambiado, esta palabra es muy distinta, pero sigue siendo la misma. No pasará. Dice la Biblia, ella nos va a juzgar un día. Ella. Alabado sea su nombre. Dice su palabra, no se alaba el sabio en su sabiduría. No porque yo ya sé algo, ya me creo mucho, hermanos. Dios nos guarde. Porque a todos los que estamos aquí, y en cada congregación a nivel mundial, Dios nos ha dado dones, talento y ministerio. A todos. Y si a nosotros nos ponen a participar en el momento del culto, yo tengo que hacerlo porque participo en el culto, no porque me creo grande. Yo participo porque es el momento de coinonía en la iglesia para adorar a uno solo, que es Dios. Él se lleva la gloria, Él se lleva la gloria. Nosotros somos solo instrumentos. Que debemos estar limpios para pararnos aquí. Debemos estar limpios y nuestra boca limpia cuando más predicamos su palabra. Porque Él dice que si tú te entresacares lo vil que hay en tu corazón, serás como mi boca, dice su palabra. Si nosotros somos llamados a predicar o a cantar, a hacer algo, debemos estar limpios y tratar en lo mínimo estar bien con Dios, para que cuando nosotros nos paremos aquí fluya la bendición. Usted sabía que cuando usted se para aquí la bendición baja y va para el pueblo. Pero si usted es un canal de bendición, dice la Biblia, nosotros somos canales de bendición. Así. Usted en su casa comunión con Dios, pero a usted le toca participar, es así. Ese pueblo es bendecido. Alabado Dios. Dice Salomón que él tuvo todo lo que tuvo en su sabiduría y terminó diciendo esto. Eclesiastés 12:13 dice: ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, dice Salomón, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Aún Salomón, siendo el más sabio, reconoció esto, que para él era fatiga, porque él sabía mucho. Y cuando usted sabe mucho, te exige más. Amén. Cuando usted aprende mal, eso le va a usted para que usted sea mejor. Si usted se autoeduca, es para usted, y un día el Señor lo pone para que sea bendición para los demás. Alabado Dios. Dice el verso 13: el fin de todo el discurso, decía Salomón. Miren lo que decía Salomón. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Usted quiere ver la bendición de Dios? Dios le dijo a Abraham: guarda mis mandamientos y todo te irá bien. Tú vives para Él, lo amas a Él, todo te va a ir bien. Que aún estés pasando vicisitudes, problemas, circunstancias, aún en eso tú vas a ver la mano de Dios. Pero hay que seguir temiendo. Temer es respeto. Que cuando yo vaya a hacer algo, yo vea: Señor, eso no te va a agradar. No es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Cuando usted aprenda a decir esto: no es mi voluntad, sino la voluntad de Él, usted va a ver cosas asombrosas. Que es hora de cambiar, iglesia, de ver a Dios distinto. Y no es que solo el predicador, el evangelista, el que pone la mano y ora y las almas se salvan y se sanan los enfermos. No, hermano, el poder Dios nos lo dio a todos. Usted puede en su casa poner la mano a los enfermos en su casa y se sanarán, pero usted tiene que confiar en Dios, tiene que vivir para Él, y Dios lo va a usar en todo ámbito.
cristianos están a medias. Muchos cristianos están a medias. Porque todavía me gusta algo. Porque me gusta, lo hago. Y no veo si le agrada a él. ¿Amén? Y algo que yo digo siempre, hermano, y yo me asusto cuando al que ama, dice la Biblia, al que ama castiga, ¿sí o no? Y cuando yo estoy haciendo algo malo, ¿por qué me castiga Dios? Póngale asunto a eso. Al que ama, Dios castiga. Si yo me he deslizado, vivo al mundo, estoy haciendo las cosas que al mundo le agrada y no veo reprensión de Dios, hermano, póngale asunto. Amigo, póngale asunto. Y para terminar, no se alabe el sabio en su sabiduría. Salomón, uno de los sabios, lo dijo. Ni el valiente en su valentía. Aquí no vale los puños, no vale la fuerza, no vale todo, nada de eso. Ni el rico de las riquezas, porque las riquezas son pasajeras, hermano. Yo no puedo estar confiado en lo que tengo, en lo que compro, porque todo eso se desvanece. Porque a veces confiamos más en eso y llega un momento que Dios nos lo quita. Miren en otros países, gente con años de casas que tienen unos caserones, hoy tienen que salir huyendo porque hay esos incendios forestales. No tenemos que estar confiados en nada aquí. Sí trabajar, porque tenemos que trabajar y tener nuestras cosas, no está mal. Pero poner nuestra esperanza en eso, hermano, póngale asunto. Primero en Dios. Siempre agradecer por las cosas que Dios nos da. El hombre debe alabarse, en el que tiene que alabarse es en entender a Dios, cuáles son sus propósitos de Dios para su vida y conocerlo de su palabra. En esto se tiene que alabar el hombre, de quién es Dios, cómo actúa, cómo hace las cosas y cuando Él habla, que hace misericordia, que es justo y que hace justicia, no como la justicia terrenal nuestra. ¿Cuánta gente sufre por esta justicia? Pero Dios es justo y hace justicia, así sea lo último, pero la hace. Amén. Ese es nuestro Dios, hermano. Debemos estar contentos de que Él nos salió a encontrar para que estemos en su reino. Ya que muchos están afuera y no creen. Muchos han muerto ya y se han encontrado con la eternidad, hermano. El alma va donde usted y yo la mandamos. ¿Cuánta gente que tuvo todo lo que tuvo y hoy se sorprendieron con la muerte? ¿Dónde están? Que Dios nos guarde y Dios nos bendiga. Póngase de pie, iglesia.